A raíz de la polémica que ha surgido en torno a la convocatoria de FIARTES, me decidí hacerles un análisis de lo que yo como gestora, que he metido esta convocatoria ya por varios años, considero que no funciona y que debería de cambiar. Es un video largo. Vamos a ver el contexto de las artes en México, cuál es la promesa de FIARTES, cuáles han sido las transformaciones de la convocatoria, cuáles son los problemas principales que desde mi lugar yo veo y, como no me gusta la queja sin propuesta, una serie de propuestas que podríamos considerar para que esto funcione mejor y verdaderamente beneficia a quien tiene que beneficiar, que es a los artistas y a los ciudadanos, para participar de la cultura de nuestro país, México. Y bueno, sería increíble que se vuelva un modelo para América Latina. Así que quédense, yo soy Ale Aguilar, soy directora escénica, gestora cultural y directora creativa de Cuarto Propio, una agencia de marketing y gestión para artistas, para proyectos artísticos y culturales. Y pues quédense, vamos a entrarle a FIARTES. Estoy muy emocionada de hacer este video porque hay muchas cosas que quiero decir al respecto. Seguramente, ojalá, espero que hayan visto el video anterior en donde yo explicaba qué era FIARTES, cómo funcionaba y todo. Y aunque tiene sus bondades y sus virtudes, lo cierto es que hay muchas cosas que arreglarle a FIARTES de forma y de fondo. Aprovechando que se dio toda una polémica para los que no son tan cercanos al medio, este año al parecer fue especialmente complicado conseguir empresas y como que año con año se empieza a poner más complejo el ecosistema que FIARTES ha generado. Y esto ha hecho que surjan una serie de cuestionamientos al estímulo y a cómo funciona, cuestionamientos que me parece que ahora tienen como más voces y voces importantes hablando del tema, pero que en realidad son cuestionamientos que las personas y los productores que hemos aplicado y que hemos vivido el estímulo hemos hecho desde hace mucho tiempo, aunque ha habido como sugerencias que se han tomado y se han considerado, otras que no. Entonces, bueno, empecemos por el principio. Si tú eres una persona que no sabes qué es FIARTES, para resumidas cuentas, FIARTES es una convocatoria que ofrece a los artistas hasta 2 millones de pesos para crear un proyecto artístico o girarlo o darle vida. Ahora, esto tiene un asunto y es que esto se hace a través del impuesto de las empresas, del ISR. Y este impuesto lo tiene que aportar la empresa a voluntad. Es decir, la empresa puede escoger de una serie de proyectos que el sistema del INVAL pone a su disposición y la empresa dice, bueno, yo le voy a dar el 10% de mi ISR a este proyecto. Y es así como funciona este estímulo. Lo estoy diciendo súper resumido. Si quieres ver más, acá les dejo el video donde pueden ver cómo todo funciona y entender un poquito más. Quisiera empezar. Yo un poco siempre viajo en el tiempo y voy hacia atrás, muy hacia atrás, pero es mi manera de entender el mundo y de explicarlo. Entonces, quisiera que habláramos un poco de cuál es el contexto de las artes en México. La verdad es que las artes en México hasta hace muy poco tiempo se enseñaban de maestro, discípulo, estas lógicas de ir heredando cierta etcétera. Que esto se empezó a estudiar de una manera profesional, una escuela, una licenciatura, incluso por ejemplo hasta hace muy poco la Escuela Nacional de Música era una escuela, no era una facultad en la UNAM. Igual que la ENAP, por ejemplo, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y que después se volvió la Facultad de Artes y Diseño. Este universo en el que dejamos de tener maestros, discípulos y comenzamos a formarnos profesionalmente en esto, ha abierto la puerta a varias cosas. Y es que antes quienes podían pagar un maestro y tener esta lógica de discípulo, de acompañarlo en todo su proceso, de estar ahí, pues era también gente que podía pagarse esa vida. No era tan sencillo. Y aunque siempre ha habido ciertos medios para ser artista, lo cierto es que el tema de los artistas, o nacías en una familia que habían sido artistas por muchas generaciones, heredabas un poco el arte y las relaciones y muchas cosas, o eras de clase media
o clase alta, y entonces tenías este maestro. Conforme se dio esta profesionalización del sector, lo que empezó a pasar es que se fue masificando el mundo del arte. No sé si masificar es la mejor palabra, se democratizó. Entonces uno podía hacer su examen a la UNAM y entonces estudiar, y estabas en una carrera con 120 personas estudiando arte, que después iban a salir a un mundo laboral que no existe. O que no existía, fue existiendo y ahora es muy incierto. Generó una serie de cambios en términos de política cultural, en donde además surgió esta figura del gestor cultural, que antes también no existía. Esto ya será cosa de otro video. Entonces se vio la necesidad, pues, de que esos nuevos artistas que no venían o que no estaban tan conectados tuvieran fondos para hacer lo que ellos hacían, y así surgieron las convocatorias, surgió el FONCA, ahora Sistema Creación. El universo de las convocatorias fue creciendo, y en este punto nace EFIARTES, que es un formato de convocatoria, es un estímulo fiscal intentando generar una lógica de mecenazgo y una conexión entre artistas y empresa, para que las empresas participen un poco más del apoyo al sector cultural, que en México es algo que no sucede porque principalmente los apoyos los da el gobierno, y todas las relaciones básicamente para una gran parte del sector es entre gobierno y artistas y fin. Ya en lógicas más comerciales sí puede haber patrocinios y demás, pero en realidad en México es una cosa bastante poco desarrollada como tal. EFIARTES es esa promesa, la de acceder a fondos a través de las empresas para producir proyectos con una de las bolsas más grandes dentro de las convocatorias, 2 millones de pesos para llevar a cabo una obra o proyecto. Lo cual, pues en su momento, hace muchos años, cuando esto surgió, pues era como wow, la panacea. Sin embargo, ¿qué pasó cuando surgió esta convocatoria? Pues los artistas no tenían esas conexiones, o no todos, porque justamente, aunque sí hay artistas que han heredado ese capital social para conectarse con diferentes sectores y, digamos, pertenecer a cierta élite, pues lo cierto es que no todos. Entonces, en este momento, cuando surge la convocatoria, se empieza a crear una nueva figura, no solo la del gestor cultural, sino la del broker, que es una figura muy joven, muy reciente para nuestro sector. En otros sectores hay brokers, pero en nuestro sector no era lo usual. ¿Y qué hacen los brokers? Básicamente, como han surgido, es gente que tiene la conexión con la empresa, porque se necesitan empresas más o menos medianas a grandes por el monto que te tienen que aportar, es el 10% de su ISR, por lo que tienen que tener un ISR de 20 millones para darte 2 millones. Entonces, imagínense cuánto tienen que generar de ingresos y gastos anuales para poder ser parte del estímulo. Entonces, pues el acceso a esas empresas pues no era fácil. Y las personas que se vieron en esa posición, que ya tenían esos vínculos o que ya tenían las relaciones, que tenían contacto con despacho de abogados, que estaban en el puesto de marketing adecuado, en el que a través del cual pasaban estas autorizaciones, pues se empezaron a volver. Cada vez ha habido un poco más porque hemos ido evolucionando con el estímulo, pero lo cierto es que muchos de ellos no tenían nada que ver con el sector cultural, o no tienen nada que ver con el sector cultural, vienen de temas administrativos, empresariales, tienen otras lógicas. Habrá gente del sector que ha ido formando una cartera de empresas y se empieza a dedicar a esto, pero son los... Cabe resaltar que los brokers son un punto clave para el flujo del dinero. Esto me da pie a que hablemos ahora de las transformaciones que ha sufrido la convocatoria y por qué este grito de ayuda y de auxilio y de basta surge hasta ahora, cuando en realidad desde un principio debíamos de haber un poco puesto más el ojo, pero surge hasta ahora y con este ímpetu, y ahorita vamos a ver por qué. A ver, las transformaciones. Cuando en un primer momento salió la convocatoria, lo que pasaba es que tú solo podías aplicar si tenías a la empresa. Entonces, digamos, todo el tema del broker era lo primerito. Y quienes no entendían la lógica del broker, no les parecía correcta o no les gustaba o no conocían a nadie, simple y llanamente no podían aplicar. No había manera de que metieran un proyecto. En ese primer momento, la convocatoria contemplaba que tú pudieras pagarle a un broker por su servicio. Y
Todo bien, tú lo ponías dentro de tu presupuesto y no había ningún problema. Pero luego, ¿qué pasó? Empezaron a haber abusos y malos manejos. Que no se nos olvide que este dinero no es de la empresa, son impuestos. Y mucho se ha hablado de que por qué no hay una bolsa. Sí, después les explicaré un poco más en la parte de cuáles son mis propuestas al respecto. Recuerden que el broker, pues no necesariamente, y sobre todo al principio, no era una persona que pertenecía al arte y la cultura y que tenía como un interés en el proyecto, sino era alguien que se encontró en la posición adecuada para hacer una transacción que le beneficiaba económicamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues estos beneficios económicos no están regulados y empezaron a ser muy cuestionables. Tanto cuánto te pedían del monto del proyecto, cuánto querían cobrar y cuánto se ponía en presupuesto, pero además había cobros como por afuera o cobros de la taquilla, lo cual no es la lógica del estímulo, porque la idea es que el estímulo te dé un monto de producción que te permita llevar a cabo un proyecto, que te permita tener una taquilla para seguir produciendo. Entonces, ante esta situación, la institución, la respuesta, yo no la entiendo muy bien, entiendo que querían como zafarse del problema y no estar mezclados o no inmiscuirse en esa relación, pero la solución del INVAL y de Hacienda fue: no pueden poner los brokers tienen que ser pagados por la ERPI, que es la empresa responsable del proyecto de inversión, es decir, el productor o la iniciativa cultural que presenta el proyecto. Ahora, pensemos cómo funciona una ERPI en México. Una ERPI, en muchos casos, es una persona física con actividad empresarial. Es decir, tu compa productor que lleva produciendo 10, 12, 15 años, que llama a la gente por proyecto y que si acaso tendrá un asistente o quizá 1 o 2 asistentes. Porque lo cierto es que, como nuestro sector depende en gran medida del gobierno y de convocatorias, no es como que las empresas compren muchos proyectos artísticos, le entren tanto al financiamiento o que el público en general, digamos con taquillas o con el pago de entradas, que tú puedas recuperar lo suficiente para hacer esto. Aparte, en México hay una gran cultura de la gratuidad, entonces mucha gente no ve bien o no está acostumbrada o no le parece correcto que se cobre muy caro el acceso a la cultura. Entonces, pues eso un poco le amarra las manos a los artistas y a las ERPIs para desarrollarse económicamente y generar algo que es muy importante, que es infraestructura administrativa. Es decir, tener un equipo sólido, estable, que siempre tenga una oficina, que siempre atienda, que siempre pueda recibir solicitudes de servicios o de colaboraciones, buscar vender proyectos artísticos, hacer intercambios, colaboraciones, es decir, una oficina abierta que pueda mantenerse. Es muy difícil, en realidad. Algunas disciplinas la tendrán más fácil que otras. Por ejemplo, el mundo editorial lo tiene un poquito más fácil porque generan un producto físico, en fin, tiene otras lógicas. Depende un poco del sector, pero es difícil. Está muy inhibido ese mercado. Entonces, ¿qué pasa cuando esta convocatoria dice, bueno, las ERPIs tienen que pagar de su dinero lo que sea que el broker quiera cobrar y no lo pueden meter en el presupuesto? ¿Y ahí qué pasa? Pues muchas veces la persona que es la ERPI, el productor, ya saben que yo hablo mucho de artes escénicas porque vengo de ahí, el productor ejecutivo o el gestor que está metido en la convocatoria muchas veces sacrifica su propio sueldo y no cobra pensando en recuperar de taquilla o de otros lugares para pagarle, simplemente, porque es muy difícil que las ERPIs vayan como acumulando capital como para tener y entonces pagar. Sobre todo porque aparte estos pagos usualmente son en porcentajes, entonces una proporción de 2 millones no es una proporción necesariamente pequeña. Volviendo un poco a las eras, las eras de esta convocatoria, en ese momento pues sin conexiones ni siquiera podías aplicar, así que quienes aplicaban eran quienes ya tenían el contacto, tenían el broker o tenían las empresas a la mano y podían aplicar. ¿Había cuestiones que no funcionaban? ¿Había cosas y malos manejos? Sí, sí lo había. Se quitó la figura del broker de presupuesto, pagaron ellos de su bolsa, sí, lo hicieron. Esto ayudó a que se fuera fortaleciendo la figura del productor y entonces pues productores que estaban como entre esta lógica entre comercial e institucional, ahí como a la mitad, pues fueron los que más entraban a este apoyo. Pero había un gran sector cultural,
aquel que hace un teatro un poquito más disidente, experimental, o que se presenta más en la institución, que pues no accedía a esto. Incluso las disciplinas. Empezamos con Eficine, luego Efiteatro, y luego se fueron abriendo las demás. Entonces también es una curva de aprendizaje porque es una convocatoria muy compleja, pues ha tomado su tiempo para los demás y entonces mucha gente apenas se va enterando bien qué es EFIARTES, con qué se come y cómo funciona. Sin embargo, hace unos años el IMBAL hizo una modificación importante. ¿Qué pasaba? Que las personas metían el proyecto con la empresa, pero a veces el proyecto no era seleccionado porque no les parecía tan valioso y no se agotaba la bolsa. Y entonces también para la empresa era como, pues oye, apliqué contigo y no se quedó el proyecto, ¿no? Entonces, hace un tiempo el IMBAL cambió esta lógica. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, ahora primero postulas el proyecto y después consigues empresa. Y esto fue lo que está haciendo que el día de hoy tengamos un mega escándalo al respecto. ¿Por qué? Porque entonces muchos ya vieron esto como una posibilidad, como decir, yo puedo meter mi proyecto, se informaron cómo funcionaba y se aventaron a intentarlo. Y entonces hemos visto una crecida de proyectos que se han inscrito a la convocatoria y de hecho el gobierno está aprobando una bolsa como digamos mucho más grande por 100 millones de proyectos aceptados. Pero luego, ¿qué pasa? Entre que te dan el resultado de que te aceptan y el momento que se consolida el apoyo, pasa un mes. Y en ese mes tú tienes que conseguir empresa. Por eso les decía, y después consigues empresa, porque en realidad no es tiempo suficiente para hacer esa gestión. A lo que nos enfrentamos es que tenemos a un montón de brokers, porque ahora hay una sobreoferta de proyectos, debatiéndose entre qué proyectos presentar a las empresas y si estos brokers que son clave, que son quienes mantienen las conversaciones sobre los proyectos y demás, no son cercanos y no entienden el valor de un proyecto cultural o artístico, pues estamos un poco en aprietos. Y aquí viene lo que yo considero que son 3 problemas clave de FIARTES que tenemos que tener en cuenta y como no me gusta la caja eterna y no me gusta ponerme en ese lugar de ay Dios y rasgarnos las vestiduras, también quiero dejarles algunas propuestas que yo creo que pueden funcionar, que sería que me hacen sentido y que ojalá que esto llegue a los oídos de nuestros coordinadores nacionales del IMBAL y a ver qué podemos hacer al respecto. El primer problema, muy francamente, no es un beneficio tan real para las empresas. Y ahorita les voy a decir por qué. El discurso sobre el EFIARTES se ha centrado en un tema de tú ves a dónde se va tu dinero, en el marketing, en que te da buena reputación. Cabe señalar que muchos de estos proyectos no son masivos. Muchos de esos proyectos llegan nada poco impresionantes con respecto a otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Eficine, pues Eficine tiene un poquito de más sentido porque, ¿sabes? Te proyectas en muchas salas, te ven muchas personas, pero en los proyectos de otras disciplinas no es tan claro cuál es el beneficio. Ahora, y aquí es algo que tenemos que tener en cuenta, yo soy dueña de una agencia de marketing cultural que se llama Cuarto Propio y como persona creativa y que me dedico al marketing, pues hay una serie de leyes respecto al marketing que son muy importantes considerar y que no sé si la gente que le dio forma a este apoyo y este estímulo tiene en su cabeza, porque es un poco, me parece como incluso un poco absurdo. El asunto es que la construcción de una marca se da por asociaciones. Esas asociaciones van dándole el carácter a la marca. Una mala asociación puede tumbar tu marca, puede poner en riesgo tu reputación, poner en riesgo el valor de tu producto o de tu servicio. Entonces es muy bien sabido que la construcción de marca 1.1 es no asociarte con temas polémicos, no asociarte con política, con religión, con violencia, con cualquier tema disruptor. Hay marcas que lo hacen muy bien, pero usualmente lo hacen en sus campañas donde tienen el control de su equipo de marketing para que lo hagan. Proyectos artísticos hay muchos y son muy diversos y es importante que el arte toque ciertas problemáticas
y que también sea bello, pero que también sea disruptivo, pero que también sea provocador. Entonces, si lo ven, tenemos aquí un conflicto de intereses entre lo que el arte está buscando y lo que las empresas buscan construir con su posicionamiento de marca o de marketing. Y en este sentido, si el vínculo o la persona que está en el centro de la relación no sabe mediar entre esos dos intereses, lo único que vamos a tener es una curaduría de proyectos muy bien comportados, que no le molestan a nadie, que no hacen ruido, que son muy elegantes, muy bellos, muy bonitos, en este concepto de arte bastante chato. Y todos los otros proyectos que tienen propuesta, que tienen un discurso propio, que tienen algo que criticar, señalar, decir, es difícil ponerse en riesgo por un proyecto que además ni siquiera pues es tuyo, ¿no? Y aquí entra el segundo problema, que justamente es los brokers existen. Inval, los brokers existen. Asumámoslo, son necesarios. La gestión, ese tejido de relación, toma mucho tiempo, años, y además las empresas pues entregan y ponen información suya importante y bueno, alguien tiene que hacer esa labor de, por así decirlo, evangelización de las empresas. El problema aquí es que pues muchos brokers se han vuelto brokers buscando un interés meramente económico, no entienden o no son tan cercanos a las lógicas del mundo del arte y de la cultura. Y esto puede ponernos en posiciones complicadas a los artistas, pero también a la empresa, porque a veces hace falta imaginación para ver cómo la empresa podría sacar más provecho o establecer relaciones más interesantes con los proyectos que simplemente como dame tus papeles. Bueno, antes se hacía así, ahora es como súbete a la plataforma, firma y ya está, ¿no? Firma tu apoyo y ya está. Esa es la persona que establece la relación. Y si esa persona no tiene tanto claridad como de un discurso, pero además no está buscando este tejido de comunidad, este entendimiento de un proyecto cultural y de la importancia de que existe y demás, pues no estamos generando lo que entiendo que este estímulo busca, que es ese acercamiento, sino al contrario, ¿no? Hay como una gran pared que no se puede rebasar. Ahora hablemos del tercer problema. Y es que, sobre pretexto de que ahora existe FIARTES, las políticas culturales en otras instancias como Sistema de Creación, yo que estoy en el teatro, la Coordinación Nacional de Teatro y otros apoyos se han relajado bastante. Obtienes espacios en esos lugares gracias a que tienes el estímulo. Pero si no tienes el estímulo, la misma institución no tiene para ayudarte o para ser parte de la producción del proyecto. Y al menos en la parte escénica, las instancias han dejado de producir, las instancias han dejado de pagar honorarios, las instancias no han aumentado sus becas. O sea, por favor, no puede ser que sigamos dando becas de jóvenes creadores o de coinversiones con esos montos. Ya no tienen ningún tipo de relación con la economía actual, con el alza del salario mínimo. O sea, no tiene sentido. FIARTES no es para todos los proyectos, no todos los proyectos deberían existir gracias a que los FIARTES los apoye, porque no todos entran en las lógicas de FIARTES. Y es que una convocatoria genera formas de producción y no todas las propuestas caben en ciertas formas de producción. Necesitamos que existe FIARTES, pero también que exista un coinversiones o un fomento mucho más abierto, propositivo y con mucho más presupuesto. Necesitamos que la coordinación siga produciendo obras con presupuestos y fondos propios, no solo valiéndose de FIARTES. Necesitamos que el helénico también produzca. Necesitamos funcionarios que no solamente se conformen con hacer lo que les dicen y con el presupuesto que les dan. Necesitamos funcionarios que pidan más, que peleen por presupuesto, que peleen por las condiciones en las que seguimos trabajando los y las artistas. Este ha sido un video largo, pero si llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar. Y vamos a ver cuáles son las propuestas que yo como gestora veo ante esta situación. Espero que eso ayude y que dé al menos ponga un granito de arena en esta tragedia que estamos viendo que está ocurriendo con FIARTES. Bueno, para mí una de las soluciones más viables y posibles es la regulación de los brokers, porque se están dando demasiadas cosas muy extrañas en esa relación
gente que te pide tu taquilla, gente que te pide porcentajes exorbitantes, hay contratos de exclusividad entre y gente, empresas y gente, y la verdad esto no le ayuda a nadie, no le sirve a nadie, y no está padre que un broker, a pesar de que su labor sea muy loable y necesaria, cobre mucho más que el equipo creativo junto. Eso no es correcto, eso no está bien. Y además, estamos los artistas entre la espada y la pared, porque o aceptas las condiciones que te ponen o no tienes apoyo y no tienes empresa. Entonces, en muchos casos, y yo lo he visto, yo hago carpetas para la postulación, yo no consigo las empresas, pero yo hago las carpetas y veo cómo al final de hacer el proyecto, la persona que metió el proyecto no cobra un peso porque no puede, porque tiene que pagar lo del broker. Eso no está bien. Eso no está bien y no funciona. A nadie nos funciona. Entonces, es una figura que necesita regulación y profesionalización, que hagan un curso sobre arte y cultura, que les den una cédula y que si algo ocurre mal y hay una mala praxis, se les pueda quitar esa cédula. Y que también hay un directorio de quiénes son esas personas a quienes nos podemos acercar a hacer estas gestiones con las empresas. Esa sería mi primer propuesta. No sé qué implique, pero para mí no es como tan difícil. O sea, un montón de cosas, los notarios, los cabilderos, los abogados, los médicos tienen una cédula, tienen algo que los avala y que si no ejercen bien su profesión o su área de expertise pueden perderlo, como alguien que te vende seguros o ese tipo de cosas. Me parece que eso no sería nada difícil de hacer y que es muy necesario. Estoy editando el video y me di cuenta que no mencioné una cosa que es importante mencionarlo. Dentro de las propuestas, hay una propuesta que por mucho tiempo se ha escuchado y se ha dicho que FIArtes debería ser una bolsa ciega, es decir, que las empresas participen pero no sepan a quién le van a dar sus recursos, lo cual creo que estaría bien. Más bien se volvería pues una misma convocatoria. ¿Para qué pasas por las empresas? Mejor ya designa ese presupuesto directamente, o sea, porque pues, al final son impuestos, entonces mejor ya designa esa bolsa directamente y no hagamos todo este show de las empresas. Entiendo que la idea es como ir creando un ecosistema de mecenazgo y la verdad, francamente, gente, banda, siento que hubiera sido una buena propuesta al inicio de esto, pero nos vimos muy lentos y ahorita ya, o sea, hay gente que vive de esto, que come de esto, hay todo un ecosistema. Nosotras mismas en Cuarto Propio, ¿no? Nos dedicamos a hacer las carpetas. Digo, nuestro trabajo estaría safe. Pero bueno, ya hay mucho desarrollo de una economía alrededor del FIArtes y siento que hay que sumar más que restar y que sería como una voltereta muy extraña a este mundo y que, bueno, no estaríamos cumpliendo el objetivo, que sería como acercar a las empresas. Otra de las cosas que ahorita viendo el video pensé también es que, bueno, al final si tenemos estos brokers que tienen estas relaciones, pues sería lógico también poder empezar a gestionar fondos fuera del FIArtes necesariamente, con otras lógicas como patrocinios, apoyos más chiquitos, donativos, ¿no? O sea, es decir, pues esas personas formadas, especializadas y con las relaciones, la cartera de relaciones, pues tendrían, digamos, una ventana mucho más amplia para y una credencial que les permitiría pues otro tipo de gestiones que hacen falta mucho en nuestro ecosistema cultural. Es por eso que yo no propongo el tema de la bolsa ciega. Es una idea que ronda por ahí, pero yo creo que ya llegamos tarde para esa propuesta. Bueno, sigamos con el video. Bueno, la siguiente propuesta al respecto es fortalecer el sistema de creación y fortalecer que existan otras becas que bequen a otro tipo de proyectos y a otro tipo de artistas. Hay procesos de laboratorio, hay procesos que no caben en la estructura tan rígida del FIArtes y es importante asumirlo y no descuidar esos otros bastiones de creación que ya teníamos ganados, porque ahora parece que se están perdiendo. No hacer que esas convocatorias queden caducas. En muchos casos de verdad, o sea, de verdad parece que ni te conviene meterla por las obligaciones que vas a adquirir, por esta retribución social al infinito que tienes que hacer. O sea, no tiene sentido.
Entonces hay que fortalecer ese sistema, no podemos perder lo que ya teníamos ganado, porque EFIARTES no es la panacea y no lo resuelve todo. Y bueno, ahora sí, la última propuesta, hay que fortalecer a las empresas y organizaciones culturales. No podemos vivir de proyecto en proyecto, tenemos que poder tener espacios abiertos y que tengamos una amplitud de oferta y una amplitud de cosas y que no solamente lo vendamos hacia el gobierno. Porque ¿qué pasa? Al Estado no le alcanza. Ya somos muchísimos artistas, cada vez el gremio crece más y seguirá creciendo más porque todos los años las universidades vomitan artistas. Entonces, no les alcanza al Estado solventar la demanda cultural y no tendría por qué alcanzarles. Porque en muchos casos, por querer cubrir sus cifras y sus cuotas y sus números y quedar bien en el papel, nos precarizan muchísimo. Se nos paga mal, se nos pide trabajo gratis, muchos meses al año metiendo convocatorias y convocatorias y convocatorias para ver qué migaja alcanzamos, porque eso es lo que son, en muchos casos son migajas. Entonces, en ese sentido, para mí, el modelo de cómo estructuramos y cómo trabajamos tiene que cambiar. No podemos seguir en esta lógica de proyecto por proyecto, de convocatoria en convocatoria, porque, perdón, la convocatoria no te paga la maternidad, no te paga una enfermedad, no te paga un retiro. O sea, no se puede vivir así. Como sector necesitamos poder generar nuestros propios recursos y es muy difícil hacerlo compitiendo con políticas que son además muy irracionales. La gratuidad, pero además ni siquiera es porque realmente se subsidien las cosas, sino que te precarizan. Estos boletos al teatro de 30 a 45 pesos es irreal, porque si la institución pagara lo que vale el teatro y entonces diera esos boletos de 30 pesos, bueno, pero la institución estaría pagando, pero no lo hacen, entonces solo nos precarizan. Y además, y esto ya igual y será para otro video, pero en muchas convocatorias la lógica sigue siendo súper individual, no favorece a empresas culturales o a proyectos de organizaciones culturales. De por sí, con el tema de las ACES y los cambios que han habido en materia de las organizaciones civiles y de las donatarias en México, se ha puesto muy difícil, pero además, o sea, por ejemplo, yo tengo una SAS y no puedo cobrar con mi SAS porque tengo que cobrar como persona física para el sistema de teatros. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden pagarle a una empresa, a una organización cultural? Cuando además en otros sectores, sí, en el sector editorial, de hecho además las convocatorias a veces son a través del editorial, no es a través del autor por sí solo, ¿no? Entonces hay muchas de las convocatorias que no favorecen este ecosistema y que yo no entiendo por qué, si en otros rubros o en otros sectores hay apoyos de capital semilla, fondos para pymes, acompañamiento. Deberíamos poder ser capaces de generar una cartera de servicios y de productos, además de nuestras obras artísticas emblemáticas y preciosas, que pudiéramos vender y movilizar con mucha mayor facilidad y tener equipos base, darles seguro, crear empleo, darles condiciones dignas, porque en esta lógica en la que trabajamos es muy, muy, muy difícil. Pues ese es mi análisis de FIARTES. Con esto no quiero decir que no apliquen, que no participen, simplemente hay que entender que hay muchos retos alrededor y que hay que empujar porque esto cambie y porque FIARTES sea un espacio fértil para crear.